¿Te imaginas que haya una emoción tan poderosa, tan profundamente codificada en el subconsciente humano, que si logras activarla correctamente en alguien, esa persona sienta un impulso irrefrenable por verte? Una necesidad emocional que no pueda postergar ni controlar, como si algo dentro de él o ella gritara que debe buscarte, verte, tenerte cerca. Hoy voy a revelarte cómo, usando los principios cuánticos que enseña el Dr. Joe Dispenza y la ley de atracción, puedes generar este tipo de reacción emocional en alguien, sin necesidad de contacto físico, sin forzar nada, solo despertando desde la vibración, el deseo inevitable de tu presencia. Y no estamos hablando de manipulación. No se trata de forzar nada desde el ego. Estamos hablando de energía pura, vibración consciente, de convertirte en un campo magnético emocional tan específico, tan emocionalmente cargado, que simplemente no pueda dejar de acercarse, porque su mente racional puede intentar resistirse. Puede decirse a sí mismo que debe seguir adelante, que puede mantenerse distante. Pero el cuerpo no miente. El subconsciente no olvida lo que le hizo sentir algo profundo. Y tú puedes ser eso, ese algo que lo rompe por dentro. Ese alguien cuya ausencia se vuelve tan insoportable que el único alivio es verte. Pero para lograrlo, necesitas comprender una verdad muy poderosa que enseña el Dr. Joe Dispenza. La emoción es el lenguaje del cuerpo, y la repetición emocional es lo que crea realidad. Las personas no toman decisiones solo con la lógica, las toman desde lo que sienten. Y si tú logras ser la fuente de una emoción intensa, elevada y única, te convertirás en esa decisión inevitable, en esa necesidad vibracional que no puede ignorar. La emoción que vamos a activar en esta práctica no es ansiedad, no es apego, no es deseo físico momentáneo. Es algo más profundo. Es una mezcla de nostalgia anticipada, de calidez emocional, de bienestar vinculado a tu energía. Es esa emoción que el cuerpo asocia a un lugar seguro y vibrante al mismo tiempo. Y cuando una persona reconoce eso en ti, no puede mantenerse alejada por mucho tiempo. Siente que le falta algo, que sin verte no está completo. Ahora escucha con atención. La clave está en no buscar la reacción directamente. Tu trabajo no es empujarlo a buscarte. Tu trabajo es sembrar esa emoción en su cuerpo emocional, para que lo empuje desde dentro, sin que entienda cómo o por qué. Y eso se hace desde tu vibración. Tú necesitas empezar a vivir cada día como si tu energía fuera una medicina, como si tu presencia fuera una experiencia emocional curativa, no solo para ti, sino para él. Cada gesto tuyo, cada palabra, cada pensamiento que proyectas, debe estar cargado con esta emoción, plenitud vinculada. ¿Qué significa eso? Significa que tú no estás esperando que él llegue para sentirte completa, pero que cuando estás, lo elevas vibracionalmente. Tu energía lo transforma, tu presencia le despierta una mejor versión de sí mismo. Y cuando un ser humano siente que alguien lo mejora con su sola energía, no puede alejarse por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo activamos esta emoción? Hay 3 pasos esenciales que vamos a trabajar. Primero, necesitas recordar un momento en el que te hayas sentido verdaderamente amada, apreciada, conectada. No importa si fue con él, con alguien más, o incluso imaginado. Lo que importa es que lo sientas, que lo revivas en tu cuerpo, porque esa emoción será la materia prima de tu campo energético. Segundo, lleva esa emoción a tu corazón, respira profundamente y empieza a proyectarla hacia afuera, como si tu pecho fuera un faro. No pienses en él como un objetivo, piensa en ti como un canal. Estás emitiendo una frecuencia de conexión, de calidez, de amor vibracional, y esa energía va al campo cuántico, donde todo está conectado, donde él, sin saber cómo, empezará a sentirla. Y tercero, el más poderoso, visualiza que él la recibe, que su cuerpo reacciona, que su corazón se agita, que sus pensamientos se detienen, que en medio de su día,
Siente un sacudón interno. Algo se le activa y no puede seguir igual. No puede seguir sin verte. No porque tú lo estás forzando, sino porque su campo emocional ha reconocido la señal. Y cuanto más practiques esto, día tras día, noche tras noche, más fuerte se vuelve la conexión. Y llegará un punto, inevitable, en que él no pueda contenerlo más. Puede ser una llamada inesperada, un mensaje urgente, una visita improvisada, pero vendrá. Porque la energía no se detiene cuando es real, cuando es coherente, cuando es elevada. Y aún hay más, porque en el siguiente segmento te voy a enseñar qué tipo de palabras exactas puedes sembrar en su subconsciente para que esta emoción se ancle aún más profundo y cada vez que piense en ti, sienta esa urgencia de buscarte, de verte, de estar contigo. Palabras que no necesitas decirle directamente. Solo necesitas vibrarlas, proyectarlas, repetirlas con la emoción correcta en el momento vibracional adecuado. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede ser la última pieza que faltaba para que esa persona no aguante más y venga directamente hacia ti. Y ahora que ya sabes cómo activar esa emoción desde tu campo vibracional, cómo proyectarla desde tu pecho hacia su espacio energético, y cómo permitir que el cuerpo de esa persona comience a sentirte sin que tú estés presente, vamos a dar un paso más. Porque no basta con que te sienta una vez, no basta con que tenga un pensamiento repentino o un deseo pasajero de verte. Lo que queremos activar es algo más profundo, más persistente, un anhelo emocional constante, una sensación interna que lo empuje a buscarte no una vez, sino hasta que logre encontrarte. Para eso, vamos a usar una herramienta que trabaja directamente con el lenguaje que el subconsciente entiende mejor. Las palabras emocionalmente cargadas. No las palabras dichas, no las que envías por mensaje, las que proyectas en silencio, las que programas vibracionalmente en su campo, a través de tu intención emocional sostenida. Y aquí entra en juego un concepto poderoso que enseña el doctor Joe Dispenza. La intención es el diseño del pensamiento, pero la emoción es el combustible que lo lanza al campo cuántico. En otras palabras, puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si no las acompañas de una emoción auténtica, el campo no las registra como reales. Pero si tú unes una imagen clara con una emoción elevada y sostienes eso con intención pura, estás creando una señal coherente que el campo cuántico no puede ignorar. Entonces, lo que vas a hacer ahora es elegir una o dos frases que representen exactamente lo que quieres que él sienta cuando piense en ti. No frases largas ni complicadas, frases cortas, directas, pero vibracionalmente potentes. Por ejemplo, sientes que necesitas verme. Mi presencia te llama sin que puedas evitarlo. Pensar en mí te agita el corazón. Mi ausencia se siente como un vacío que solo yo puedo llenar. Elige la que más resuene contigo o crea una propia. Pero lo más importante es que cuando la digas internamente, durante tus visualizaciones o antes de dormir, no lo hagas como un mantra mecánico. Siente esa frase, vive en ella, deja que se convierta en tu vibración dominante. No repitas, me necesita, con la esperanza de que funcione. Repite, me necesita como si ya lo supieras, como si tu cuerpo lo confirmara con cada latido. Hazlo cada noche, hazlo en silencio, hazlo con certeza. Y mientras más clara esté esa frase en tu interior, más comenzará a sembrarse en su subconsciente, primero como un pensamiento vago, luego como una sensación recurrente, y después como una necesidad emocional que aparece una y otra vez sin razón aparente. Ese es el momento en que el impulso por verte comienza a dominar su energía. Y lo más importante es esto: cuando ese impulso surja, no lo sabrá explicar, no lo podrá racionalizar, solo sentirá que tiene que verte, que algo en su interior está incompleto hasta que lo haga. Ese es el poder de la emoción anclada, no lógica, no justificada, pura, cruda, inequívoca.
Y si tú has sostenido tu vibración de forma coherente, si has estado actuando cada día desde tu identidad magnética, entonces cuando él aparezca, no lo hará buscando solo una respuesta. Lo hará movido por una fuerza interna, una fuerza que tú creaste con intención, emoción y energía alineada. Pero todavía podemos amplificar este efecto. Porque ahora que estás sembrando frases emocionales en su subconsciente, podemos comenzar a trabajar con lo que se llama memoria vibracional anticipada. Una técnica avanzada para provocar recuerdos que aún no han ocurrido, pero que su cuerpo ya empieza a reconocer como reales. Quédate conmigo, porque en el siguiente paso te voy a mostrar cómo crear en su interior la memoria emocional de haberte visto recientemente, aunque eso nunca haya ocurrido. Y cuando logres esto, no podrás soportar el hecho de no tenerte cerca. Ahora que ya comprendes cómo sembrar una frase vibracional directa en su subconsciente y cómo hacer que su cuerpo empiece a generar una necesidad emocional asociada a ti, vamos a entrar en un nivel aún más avanzado: la implantación de una memoria emocional anticipada. Este es uno de los secretos mejor guardados dentro del trabajo energético profundo, y aunque pueda parecer extraño al principio, tiene una base absolutamente coherente con lo que enseña el Dr. Joe Dispenza sobre neuroplasticidad, reprogramación subconsciente y creación cuántica. ¿Sabías que el cerebro no distingue entre un recuerdo real y uno intensamente visualizado con emoción? Si una experiencia no ha sucedido físicamente, pero tú la revives o la construyes con tanto detalle, con tanto sentimiento, con tanto realismo, el cuerpo la registra como si ya hubiera ocurrido. El cerebro dispara las mismas sustancias químicas, activa los mismos circuitos neuronales y deja la misma huella emocional. Esto significa que tú puedes, literalmente, crear recuerdos en él de haber estado contigo, aunque no haya pasado aún. Y esto es lo que lo vuelve tan poderoso. Una vez que el subconsciente de una persona ha registrado un recuerdo emocional contigo, querrá repetirlo, porque esa experiencia empieza a formar parte de su archivo interno. No la cuestionará como falsa, solo sentirá que necesita revivirla, reencontrarla, actualizarla, y esa urgencia será cada vez más fuerte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada noche, cuando entres en tu estado meditativo o justo antes de dormir, no solo proyectes frases o emociones abstractas. Crea una escena, una experiencia sensorial lo más detallada posible. No pienses, quiero que me vea. Piensa, él ya me vio y esto fue lo que pasó. Imagina una situación sencilla pero emocionalmente rica. Una conversación en un lugar que ambos conocen, una caminata juntos, una mirada intensa. No tiene que ser dramático. Lo importante es que se sienta íntimo, cercano, real. Escucha cómo te habla. Observa sus gestos. Siente lo que tú sentiste en ese encuentro. Deja que tu cuerpo entre en coherencia con esa imagen. Que lo viva como un recuerdo, no como un deseo. Y mientras lo haces, añade una capa más, la nostalgia anticipada. Visualiza que él, al recordar ese encuentro, siente que fue tan especial que necesita volver a verte, que le queda una sensación de dulzura incompleta, que se va, pero con una necesidad emocional de repetición. Esa sensación que tenemos cuando vivimos algo hermoso y no queremos que termine. Eso es lo que tú vas a sembrar, porque si puedes implantar en su subconsciente la emoción de haberte visto y junto con eso, el deseo de repetirlo, entonces lo que estás creando no es solo atracción. Estás creando una memoria que él sentirá como suya, como real, como algo que ha vivido y ahora extraña. Y este tipo de práctica, cuando se hace consistentemente, empieza a generar señales visibles, sueños, recuerdos espontáneos, sensaciones corporales. Incluso puede comenzar a buscarte sin saber bien por qué. Puede pensar, no sé qué me pasa, pero siento que necesito verla. Y eso no es magia, es vibración inteligente actuando sobre su campo emocional. Pero si quieres amplificar todavía más esta técnica, hay un ingrediente que puedes añadirle: el estímulo multisensorial simbólico.
Esto significa que mientras haces tu visualización, puedes vincular esa escena imaginada con un símbolo concreto. Un aroma, una prenda, un color, una canción. Y luego, en el mundo físico, puedes usar ese símbolo conscientemente para reforzar el vínculo emocional. Cada vez que él se cruce con ese estímulo, sin saberlo, su mente revivirá la escena que tú sembraste y sentirá que tú estás cerca, aunque no estés. Y aquí es cuando el deseo por verte deja de ser un pensamiento intermitente. Se convierte en un recuerdo emocional que lo empuja. Un deseo físico, un impulso emocional, una sensación de que ya estuvimos juntos y necesito volver a sentirlo. Y tú, desde tu calma, desde tu vibración, desde tu magnetismo, solo sostienes el canal abierto. Pero aún podemos ir más lejos. Porque si hasta ahora hemos trabajado con el deseo, la memoria y la emoción, en el siguiente paso vamos a acceder a la voz interna de su subconsciente. Sí, vamos a enseñarte cómo insertar pensamientos internos que él comience a escuchar como propios. Frases que parecen surgirle sin razón, pero que fueron sembradas desde tu energía. Y cuando eso ocurra, no solo sentirá que quiere verte, sentirá que debe hacerlo. Quédate, porque lo que sigue ahora es la clave final para que no pueda resistirse más. Ahora que ya sabes cómo crear memorias emocionales anticipadas y anclarlas en su subconsciente como si realmente hubiesen ocurrido, vamos a adentrarnos en uno de los niveles más potentes y muchas veces más subestimados del trabajo vibracional, la implantación de pensamientos internos. Y no se trata de controlar su mente ni de forzar su voluntad. No estamos hablando de hipnosis ni de manipulación. Estamos hablando de algo mucho más sutil, más profundo y más respetuoso. Insertar intenciones energéticas con tal claridad y coherencia emocional que el subconsciente de esa persona empiece a traducir tu vibración en pensamientos propios. El Dr. Joe Dispenza explica que el subconsciente humano es como una grabadora que capta señales del campo todo el tiempo, pero solo las interpreta como pensamientos personales, cuando esas señales están cargadas de suficiente emoción y repetición. Esto significa que si tú proyectas un pensamiento específico con una energía emocional fuerte, sostenida y repetida de manera constante, su mente subconsciente empezará a emitir ese mismo pensamiento, sin saber que vino de ti. Y aquí está la clave. El subconsciente no identifica la fuente externa. Solo procesa lo que se repite con fuerza emocional interna. Imagina esto por un momento. Él está en su día normal, trabajando, caminando, tal vez distraído, y de repente, sin saber por qué, una frase aparece en su mente. Necesito verla. Tengo que saber de ella. ¿Por qué estoy pensando tanto en ella? No puedo seguir así sin verla. Esa frase no le fue dicha, no la escuchó en ningún lado, no se la mandaste, pero aparece. Surge desde su mundo interior como una verdad sentida. Y la razón es simple. Tú la sembraste con tu energía. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, necesitas elegir una o dos frases muy específicas. Piensa como si tú fueras a escribir un pensamiento en su diario mental. No lo llenes de afirmaciones largas ni complicadas. Escoge frases que reflejen el deseo que quieres activar, pero que él pueda asumir como su propio pensamiento. Por ejemplo, no puedo seguir sin verla. Me hace falta su energía. Su presencia me alivia. Una vez que tengas tu frase, intégrala a tu práctica nocturna justo al final de tu visualización. Ya cuando hayas activado tu emoción, proyectado tu energía, sembrado la memoria, entonces repítela mentalmente como si él mismo la estuviera pensando. No la digas tú, escúchala como si viniera de él. Imagínalo en silencio, en un lugar tranquilo, sintiendo esa frase dentro de su pecho. Que no sea un pensamiento aislado, sino una emoción que toma forma verbal. Haz esto con absoluta calma, sin ansiedad, sin expectativa,
solo como quien lanza una semilla invisible al viento, sabiendo que el campo cuántico se encargará de llevarla exactamente a donde debe llegar. Y cuanto más lo practiques, más posibilidades hay de que un día él se despierte con esa sensación en el cuerpo. No entenderá por qué, no sabrá de dónde vino. Solo sabrá que esa frase vive ahora dentro de él. Y como todo pensamiento sostenido, querrá convertirse en acción. Porque ningún pensamiento se sostiene mucho tiempo sin generar una reacción. Y si el pensamiento que tú sembraste está vinculado a una emoción real, tarde o temprano su cuerpo buscará confirmar esa emoción con una experiencia concreta, verte. Pero aún hay algo más poderoso que puedes hacer. Porque si puedes sembrar una frase, también puedes sembrar un diálogo. Y cuando logres que su mente recree una conversación contigo, una que nunca ocurrió físicamente, el vínculo emocional que crearás será tan real, tan profundo, tan inexplicable, que no podrá evitar ir a buscarte para continuarla. Y eso es lo que vamos a crear en el próximo nivel de esta expansión. Una técnica tan avanzada que transformará tu conexión energética en algo que se sienta como una historia interrumpida, que necesita retomarse. Quédate, porque lo que viene ahora hará que no solo quiera verte, sino que sienta que no puede seguir sin hacerlo. Ahora que sabes cómo implantar pensamientos en su subconsciente, pensamientos que surgen desde dentro como sus propios, vamos a llevar esta conexión a un plano aún más íntimo y profundo. La creación de un diálogo emocional interno compartido. Y esto es crucial, porque los seres humanos no solo piensan, también dialogan internamente. Todo el tiempo estamos conversando con nosotros mismos, repasando escenas, imaginando respuestas, reviviendo conversaciones pasadas o creando nuevas. Lo que pocos saben es que el subconsciente no distingue entre un diálogo que ocurrió realmente y uno que ha sido recreado con detalle y emoción suficientes. Si tú logras insertar tu presencia dentro de ese espacio de diálogo interno de manera vívida, emocional y natural, su mente comenzará a repetir esa conversación una y otra vez, como si realmente hubiera sucedido, como si fuera un recuerdo que se coló silenciosamente en su memoria emocional. Este tipo de conexión es extremadamente poderosa, porque no se siente como pensamiento externo. Se vive como una experiencia emocional interna, una conversación que él recuerda, aunque no tenga un origen físico claro. Y al igual que un libro inacabado o una película que se corta antes del clímax, su mente quedará atrapada con la necesidad de continuar ese diálogo contigo. Y esa necesidad, con el tiempo, lo empujará a buscarte. ¿Cómo lo haces? Primero, entra en un estado meditativo relajado, preferiblemente antes de dormir o en un momento de calma absoluta. Visualiza que están en un lugar tranquilo, que tú estás frente a él y que la conversación fluye. No pienses en lo que deberías decir para convencerlo. Habla desde el alma. Dile algo que tú ya sabes que él necesita oír. Dile algo que lo desarme desde el amor, no desde el deseo de obtener algo. Puede ser tan simple como: te veo, te siento. No vengo a pedirte nada, solo estoy aquí. No hace falta que digas nada, ya lo entiendo. Luego, deja que él responda. No controles su parte del diálogo. Solo escucha lo que su subconsciente quiere decirte. Deja que hable, que se explique, que tal vez se emocione, tal vez se resista. Lo que surja, déjalo fluir. Porque cuando tú haces esto con verdadera presencia energética, estás entrando en un espacio de comunicación cuántica real. Y en ese plano, sus respuestas no son fantasía. Son reflejo de su vibración presente. Este ejercicio, si se practica con constancia, empieza a crear una presencia emocional constante dentro de su mente. Una conversación abierta. Un lazo vibracional que se alimenta cada vez que él piensa en ti. Y lo más importante es esto. Su subconsciente comenzará a tratar esa conversación como un asunto inconcluso, un lazo pendiente, una energía viva que no se puede cerrar sin un encuentro real.
Y ahí es donde ocurre el quiebre, porque en medio de su día puede detenerse, mirar al vacío y escuchar tu voz. Puede quedarse pensando en lo que le dijiste, sin saber que nunca ocurrió fuera de su mundo interior. Pero ya no importará, porque su cuerpo lo sintió, y ahora su mente necesita cerrar ese ciclo. Necesita verte, necesita continuar esa historia. Y cuanto más trabajes desde este plano de conexión cuántica, más fuerte se volverá ese impulso, porque no es un pensamiento fugaz, no es un deseo superficial, es una narrativa emocional interna que lo empuja, día tras día, a reencontrarse contigo, no porque tú lo estás llamando, sino porque él ya está involucrado emocionalmente con la versión de ti que vive en su interior. Pero aún queda un último paso. Porque ahora que sabes cómo insertarte en su diálogo interno, cómo crear memorias que aún no han sucedido, cómo convertirte en su pensamiento más íntimo, es momento de aprender cómo mantenerte viva en su campo, incluso cuando tú desapareces. Sí, vamos a explorar el arte sutil y magnético de la ausencia inteligente, una forma de desaparecer vibracionalmente, para volverte aún más presente en su mente, en su cuerpo, en su corazón. Quédate, porque lo que viene ahora hará que te busque no por capricho, sino porque siente que no puede respirar igual sin ti. Y ahora llegamos a una de las técnicas más potentes y menos comprendidas dentro del universo vibracional, la ausencia inteligente. Muchos piensan que para ser recordados, para ser deseados, para ser extrañados, tienen que estar presentes, tienen que insistir, tienen que mostrarse, enviar señales, mantener una especie de recordatorio constante en la vida del otro. Pero lo que enseña Joe Dispenza, y lo que la ley de atracción nos confirma una y otra vez, es exactamente lo contrario. La ausencia, cuando se sostiene desde una vibración elevada, puede ser mucho más poderosa que cualquier presencia física. ¿Y por qué? Porque el ser humano no extraña lo que tiene disponible todo el tiempo. El ser humano extraña lo que pierde, lo que se retira, lo que deja un vacío emocional con forma definida. Y cuando tú has sembrado en su interior una experiencia emocional tan única, tan auténtica, tan profunda, tu ausencia no se siente como un silencio cualquiera. Se siente como un eco que no se apaga. Pero aquí está el matiz clave. No se trata de ignorarlo o jugar al desinterés. Eso es ausencia desde el ego, desde el castigo, desde la manipulación. Y esa energía no conecta, repele. La ausencia inteligente es muy diferente. La ausencia inteligente ocurre cuando tú te retiras vibracionalmente con amor propio, con coherencia, con presencia energética alta, sin cortar la conexión. Te vas físicamente o incluso comunicativamente, pero dejas tu energía anclada. Te vas con una vibración tan elevada que su cuerpo no siente que lo estás castigando, sino que algo invaluable se acaba de ir. Y entonces ocurre el fenómeno que transforma todo. Su energía empieza a moverse hacia ti. No porque tú estés haciendo algo visible, sino porque su mundo, que ya había empezado a codificarte como una fuente emocional importante, ahora experimenta una pérdida repentina. Y eso activa en el subconsciente un impulso primario, el impulso de recuperación, de volver a conectar con aquello que le daba esa sensación de expansión. Esto es exactamente lo que ocurre cuando alguien se va, pero deja huella, y esa huella empieza a doler más con el tiempo. Tú no necesitas hacer nada más, solo sostenerte en tu vibración, y aquí te explico cómo se aplica. Después de haber proyectado tu energía, sembrado memorias, instalado frases internas y creado incluso diálogos emocionales compartidos, llega el momento de retirarte intencionalmente del campo. No para desconectarte, sino para intensificar tu presencia a través del contraste. La clave está en cómo lo haces. No cambias tu actitud desde el enojo. No lo bloqueas. No te escondes con rencor. Simplemente dejas de emitir señales físicas mientras mantienes la vibración interna activa. Sigues visualizando, sigues meditando, sigues creando presencia energética.
pero desde el silencio. Es como si le dijeras al universo: ya sembré todo lo que debía sembrar. Ahora dejo que germine. Y créeme, cuando él comience a sentir esa desconexión externa, justo después de haber recibido tanto internamente, se activará algo muy concreto: el anhelo real, el deseo emocional maduro, la búsqueda auténtica, porque su cuerpo va a intentar volver a sentir lo que tú le dabas. Va a revisar viejas conversaciones, va a entrar a tu perfil, va a mirar si estás ahí, y si no te encuentra, tu energía se convertirá en su obsesión silenciosa. No por carencia, sino porque el alma reconoce cuando algo verdadero se ha retirado, y lo busca, lo invoca, lo necesita. Este es el poder de la ausencia inteligente. Se vuelve presencia multiplicada. Pero aquí hay algo más. Para que esta técnica sea verdaderamente infalible, necesitas aprender a anclar emocionalmente tu energía en objetos, canciones, lugares o símbolos que sigan hablándole de ti incluso cuando tú no estés. Sí, estoy hablando de crear anclajes vibracionales en su entorno. Disparadores sutiles que sigan activando tu memoria en él, sin necesidad de que tú estés presente. Y eso, exactamente eso, es lo que vamos a aprender en la próxima expansión de este proceso. Cómo hacer que todo lo que lo rodea, el aroma del aire, una canción aleatoria, una palabra cualquiera, se convierta en un recordatorio vibracional de ti. Una red de símbolos invisibles que lo mantengan conectado contigo sin que pueda evitarlo. Quédate, porque lo que viene ahora no solo hará que no deje de pensar en ti, hará que el mundo entero se convierta en un espejo constante de tu presencia. Ahora que has entendido el poder de la ausencia inteligente y cómo tu silencio, cuando se sostiene desde una vibración alta y coherente, puede convertirse en un campo magnético más fuerte que cualquier contacto directo, vamos a incorporar un recurso extraordinario: la creación de anclajes vibracionales en su entorno físico. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? A que tú, sin estar presente, sin tener que escribirle, sin tocarlo, sin pronunciar su nombre, puedas crear símbolos, estímulos o elementos sensoriales que activen tu presencia dentro de él. Disparadores emocionales sutiles pero contundentes. Y no necesitas que él sepa que lo estás haciendo. Tampoco necesitas estar cerca, porque esto, como todo en este proceso, opera en el nivel cuántico. En el nivel donde la energía y la intención son infinitamente más precisas que cualquier acción física. El subconsciente humano, como bien explica el doctor Joe Dispenza, responde más rápido a los estímulos simbólicos que a la lógica. Es decir, no es lo que él piense de ti lo que importa, sino lo que sienta sin saber por qué. ¿Y tú? Puedes programar estos estímulos para que, cuando aparezcan en su entorno, despierten emociones asociadas a ti. Aquí es donde entra en juego la técnica de los anclajes emocionales. Piensa por un momento en algo que los haya conectado: una canción, un lugar, un color, un aroma, una frase específica, una hora del día. No necesitas que sea compartido abiertamente entre ustedes. Puede ser algo que tú, en tu práctica interna, decidas convertir en símbolo. Lo importante es que tú lo vincules emocionalmente a tu energía. Por ejemplo, decides que cierto perfume o aroma representa tu presencia energética. Cada noche, antes de dormir, te conectas con ese aroma. Respiras profundamente imaginando que tu energía se proyecta al campo con esa frecuencia. Y mientras lo haces, repites internamente una frase como: cada vez que sientas este aroma, me recuerdas. Cada vez que lo percibes, algo dentro de ti se activa. No necesitas que huela tu perfume literalmente. Basta con que su mente se cruce con algo similar, o que el campo energético capte esa vibración, y su subconsciente empezará a responder. O tal vez el anclaje es una canción. Tú escuchas esa canción con la emoción que quieres que él sienta, y luego, durante tus visualizaciones, lo imaginas escuchándola también. No lo ves reaccionando de forma racional,
Lo ves sintiendo una emoción que lo sacude, que le habla de ti sin entender por qué. Y eso es exactamente lo que ocurre. El símbolo entra en su entorno como algo neutral, pero despierta una emoción que él no puede controlar. Una sensación que lo conecta contigo sin que tú estés ahí. Y cada vez que esto se repite, cada vez que el símbolo aparece, la conexión se fortalece. El anhelo se acumula y tu ausencia se vuelve omnipresencia. Puedes hacer esto con varios símbolos. Un color que siempre esté presente. Una palabra que aparezca en libros, canciones o conversaciones. Una hora del día que tú conviertes en tu momento de contacto cuántico. Incluso una canción que él ya no podrá escuchar sin pensar en ti. Y lo más poderoso es que estos anclajes no requieren que tú estés haciendo nada constantemente. Ellos trabajan por ti. Son como hilos invisibles que siguen activando tu energía en su vida, incluso cuando tú estás completamente en silencio. Y cuanto más tiempo pases tú en coherencia emocional con estos símbolos, es decir, mientras más los cargues con amor, certeza, intención y gratitud, más fuerte será su impacto en él, porque estarán llenos de tu energía real. No serán ideas vacías, serán puertas vibratorias abiertas al recuerdo más emocional que tiene de ti. Y aún queda un último detalle. Una vez que todos estos símbolos están activados, hay una manera de hacer que se sincronicen entre sí. Una forma de que actúen como una red, como un sistema vibracional en cadena, que lo rodee completamente, que lo lleve inevitablemente al centro. Tú. Y eso es lo que vamos a construir en la próxima etapa, la red cuántica de retorno. Un sistema completo de presencia vibracional simbólica que hará que, no importa por dónde camine, sienta que está rodeado de ti. No sabrá cómo explicar lo que le pasa. Solo sabrá que tiene que buscarte. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora va a convertir tu energía en una frecuencia inescapable en su realidad. Ahora que has aprendido a usar los símbolos como anclajes vibracionales y has comenzado a sembrar tu presencia en elementos cotidianos que lo rodean, es momento de llevarlo todo un paso más allá. Porque no basta con crear un solo estímulo emocional que lo conecte contigo. Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando todos esos estímulos comienzan a actuar como una red energética interconectada. Una estructura vibracional invisible que lo envuelve emocionalmente, sin escape. Este es el momento en el que activamos lo que podemos llamar la red cuántica de retorno. Imagina por un momento que no es solo una canción lo que lo conecta contigo. Es una canción, un color, un aroma, una hora del día, una palabra específica. Y no es solo uno de estos símbolos aislados el que lo toca emocionalmente. Es la combinación, es el encadenamiento, es el efecto acumulativo de todos ellos apareciendo, uno a uno, en su día. Como si el universo entero estuviera orquestando una sinfonía de recuerdos, sensaciones, impulsos. Y el centro de esa sinfonía eres tú. Esto no es casualidad. Esto es diseño energético intencional. Una estructura invisible que, como bien enseña Joe Dispenza, se forma cuando una intención sostenida en el tiempo, cargada con emoción coherente, se proyecta con suficiente repetición en el campo cuántico. El universo responde a lo que es estable, lo que es claro, lo que es fuerte vibracionalmente. Por eso, cuando tú mantienes esta red de símbolos viva y coherente, el campo la amplifica. Y entonces, sin que lo puedas ver, empiezan las coincidencias. Él escucha esa canción, luego se cruza con tu color favorito. Luego alguien menciona tu nombre. Después, siente tu perfume en un espacio público. Luego sueña contigo. Luego se despierta justo a la hora en que tú lo estás visualizando. Y todo eso en el mismo día. Y claro, su mente no lo entiende, pero su cuerpo sí. Su cuerpo empieza a entrar en un estado de hipersensibilidad emocional, donde cada uno de esos pequeños estímulos activa el recuerdo de ti. Y no cualquier recuerdo. El recuerdo que tú has sembrado emocionalmente a través de cada práctica, cada visualización,
cada vibración. Eso es lo que llamamos una red de retorno. No porque tú lo estés trayendo a la fuerza, sino porque él ya no puede huir de la energía que tú representas. Está en todas partes. Lo rodea, lo sigue. No con palabras, no con gestos, sino con sensaciones que lo empujan suavemente, constantemente, hasta que se rinde al único impulso que tiene sentido: buscarte. Y aquí es donde ocurre algo aún más profundo. Cuando esta red está suficientemente activa, tú no necesitas insistir, tú no necesitas aparecer, tú no necesitas moverte. El campo se encarga de organizar el reencuentro y lo hará de la manera más inesperada, más natural, más fluida. Puede ser un encuentro casual, un mensaje fuera de lugar, un error que lo lleva directo a ti, un sueño tan vívido que lo obliga a romper el silencio. Y cuando eso suceda, tú sabrás que no fue magia, fue trabajo energético, fue intención vibracional sostenida, fue la ley del retorno actuando con absoluta precisión. Pero aún queda una última capa, porque puedes activar símbolos, puedes mantener una vibración alta, puedes crear una red cuántica. Pero si no aprendes a habitar ese magnetismo con naturalidad, con confianza, con identidad consolidada, todo lo construido puede perder fuerza. Por eso, en la próxima fase, vamos a trabajar en cómo convertirte definitivamente en tu nueva identidad energética, la que no espera, no pide, no suplica, la que simplemente es elegida. Porque esa es la frecuencia más irresistible de todas. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el paso final que hace que tu energía no solo lo atraiga, sino que lo mantenga cerca. Y ahora que la red cuántica de retorno está activa, una red vibracional que tú misma has construido a través de símbolos, emociones, memorias y una intención sostenida, llegamos al punto más decisivo de todo este proceso: la encarnación definitiva de tu identidad energética magnética. Porque aquí es donde muchas personas fallan. Logran generar atracción, siembran energía, despiertan el deseo. Pero cuando llega el momento de recibir, de sostener, de habitar la realidad que manifestaron, su vibración colapsa. Dudan, se aferran, se sabotean, se preguntan: ¿y si ahora que regresa, lo pierdo otra vez? Y sin darse cuenta, vuelven a vibrar desde el miedo, desde la carencia, desde el vacío. Por eso, esta fase no se trata de hacer algo más. Se trata de ser, de dejar de esforzarte por atraer y comenzar a vivir como la persona que ya ha sido elegida, reconocida, buscada. Este paso, aunque invisible, es el más transformador de todos. Porque lo que más magnetiza no es tu intención, no es tu deseo, ni siquiera tu técnica. Es tu identidad vibracional. ¿Quién estás siendo cuando caminas por la vida? ¿La que espera? ¿La que duda? ¿La que todavía necesita pruebas? ¿O la que ya está tan enraizada en su valor, en su energía, en su centro, que no tiene que mirar hacia atrás para comprobar que funciona? La que no necesita convencer a nadie de su importancia porque ya lo habita desde adentro. Aquí es donde tú te conviertes en lo inevitable, no solo en alguien que él piensa o sueña o desea, sino en alguien que él reconoce como parte esencial de su expansión emocional. Y para que eso ocurra, tú necesitas habitar tu magnetismo, no forzarlo, no impostarlo, encarnarlo. ¿Cómo lo haces? Cada mañana, antes de hablar con nadie, antes de encender el teléfono, antes de mirar afuera, toma un momento contigo. Respira. Coloca la mano en tu corazón y di internamente: hoy camino como quien ya fue elegida. Hoy no busco señales. Hoy soy la señal. Y luego, durante el día, actúa, decide, piensa y siente desde esa versión de ti. La versión que ya está en la relación deseada. La versión que ya fue mirada con deseo y amor. La versión que ya no necesita recibir para sentirse llena. Porque esa energía, la de quien ya es la que el universo replica.
Es entonces cuando ocurre la verdadera inversión cuántica. Ya no estás atrayendo para llenar un vacío. Estás expresando una plenitud que inevitablemente atrae todo lo que es coherente con ella. Y esa persona, si ha sido parte de tu construcción energética, no podrá evitar regresar, pero no regresará como antes. No regresará con la misma energía, porque tú ya no eres la misma. Y él, al sentir la nueva frecuencia que tú encarnas, sentirá que si no se acerca ahora, se pierde algo irrecuperable. Y ese algo eres tú. Tú como presencia, tú como certeza. Tú como energía que no compite ni persigue, porque ya se convirtió en el lugar al que todo lo verdadero vuelve. Pero aún podemos ir más lejos, porque cuando tú ya eres esa versión, puedes comenzar a trabajar con un nuevo nivel de manifestación. El reflejo externo cuántico. Una técnica que te permite observar en el mundo físico señales sutiles de que tu campo está funcionando. Y cómo interpretar esas señales para no caer en ansiedad, sino en reafirmación vibracional. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora no solo confirmará que lo estás atrayendo, te mostrará que el universo ya está alineando el momento perfecto para el encuentro. Y ahora que ya has comenzado a encarnar tu nueva identidad energética, esa versión de ti que no espera, no persigue, no necesita convencer, es momento de aprender a leer el reflejo externo cuántico. Porque cuando sostienes una vibración elevada de forma constante, el campo cuántico empieza a reorganizar la realidad a tu alrededor. No como una coincidencia, sino como un reflejo exacto de lo que estás siendo. Y si no sabes reconocer estas señales cuando aparecen, podrías confundir lo que en verdad es confirmación con simple casualidad. O peor aún, podrías ignorarlas por completo y volver a vibrar en la duda. El Dr. Joe Dispenza lo explica claramente. El universo siempre está respondiendo a tu estado interior, solo que lo hace a través de símbolos, sin lenguaje verbal, sin lógica lineal. Y tú necesitas volverte experta en leer ese lenguaje, porque sí, los mensajes llegan, pero no siempre como esperas. Tal vez no recibes el mensaje directo de esa persona, pero de repente alguien pronuncia su nombre sin contexto. Tal vez sueñas con él, justo la noche en que habías soltado completamente. Tal vez te cruzas con su color favorito 5 veces en un día. Tal vez una canción que escuchaban juntos aparece en un lugar inesperado. Y lo más importante, tal vez empiezas a sentir su energía de forma más intensa. Aunque no haya contacto, estas no son señales aleatorias. Son el campo dándote pistas. Es tu nueva vibración tocando su entorno, activando elementos, generando ecos de lo que está por venir. Y cuanto más las reconozcas y agradezcas, más rápido se intensifican. Porque cuando tú miras al universo y le dices, sí, vi tu señal, sí, la sentí, sí, la honro, lo que haces es amplificar el canal de comunicación. Y eso hace que la manifestación se acelere. Aquí es donde entra en juego lo que llamamos el entrenamiento de percepción vibracional. Un hábito diario donde tú decides leer tu entorno como un reflejo exacto de lo que estás emitiendo. ¿Cómo se practica? Cada noche, antes de dormir, repasa tu día y pregúntate, ¿qué apareció hoy que me recordó a esa persona? ¿Qué sentí sin razón aparente? ¿Qué conversación, imagen o palabra surgió que resonó con mi intención? ¿Dónde sentí que el universo me hablaba, aunque fuera en voz baja? Y escribe, anota, haz de esto un ritual consciente. Porque al entrenar tu mente para observar señales en lugar de esperar resultados lineales, tu vibración se vuelve más sensible, más precisa, más poderosa. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo extraordinario. Ya no estás persiguiendo el resultado. Estás leyendo el camino. Estás caminando en conexión con el campo. Estás vibrando como alguien que ya sabe que el reencuentro está en curso. Y ese saber es lo que lo atrae. Porque la certeza emite una frecuencia que no necesita explicación. Y él lo sentirá. Y llegará. Pero aún queda algo más. Porque cuando el universo ya está mostrándote señales, y tú sabes que él está acercándose,
Es momento de preparar el espacio energético para el reencuentro físico. ¿Sí? Vamos a preparar la vibración de tu realidad para que, cuando ese momento llegue, no solo estés lista, sino que seas exactamente lo que su alma estuvo buscando desde siempre. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora no es un final. Es el comienzo real de todo lo que has estado manifestando. Y ahora que tu campo vibracional ya ha comenzado a enviar señales al universo, y el universo te responde con reflejos, con símbolos, con sincronías, es momento de dar el paso más delicado y sagrado de todo este proceso. Preparar el espacio energético del reencuentro. Porque el deseo de atraer, de provocar su búsqueda, su pensamiento constante, su necesidad de verte, no tiene sentido si cuando ese momento llega, tú no estás vibrando en coherencia con aquello que pediste. El universo no entrega por presión, entrega por resonancia. Y cuando esa persona regrese, lo hará no solo por impulso emocional, sino porque su alma lo ha sentido todo el tiempo, que tú ya eras ese lugar al que regresar. Este paso no se trata de esperarlo ansiosamente, no se trata de mirar la puerta o el teléfono. Este paso se trata de prepararte tú como espacio, como contenedor de la conexión, como canal limpio, abierto, receptivo, amoroso, como una energía tan presente, tan íntegra, tan vibrante, que cuando llegue, sienta paz y también deseo, sienta seguridad y también expansión, sienta que por fin está donde debía estar. ¿Cómo se construye este espacio energético? Primero, necesitas limpiar emocionalmente todo lo que se creó desde el apego. No puedes invitar al reencuentro a una energía que todavía guarda ansiedad, resentimiento o necesidad disfrazada de deseo. Toma unos minutos cada día y pregúntate con total honestidad: ¿estoy esperando que llegue para completarme? ¿Estoy buscándolo para que me afirme algo que yo aún no he afirmado en mí? ¿Estoy dispuesta a recibirlo sin controlar lo que trae consigo? Las respuestas que surjan no deben juzgarse, solo observarse. Porque cuando puedes ver con claridad dónde aún estás vibrando desde el miedo o la necesidad, entonces puedes comenzar a transformarlo. Segundo, activa la energía de bienvenida. No esperes para sentirte lista cuando llegue. Siéntete lista ahora. Desde hoy, empieza a preparar tu entorno como si supieras que ese reencuentro es inminente. No porque quieras apurarlo, sino porque tu energía debe vivir en ese estado de certeza. Ordena tu espacio. Decora con intención. Pon música que evoque esa unión. Usa aromas que anclen esa emoción de encuentro. Hazlo todo como si ya estuvieras habitando esa realidad, porque de hecho, ya lo estás. Y tercero, empieza a hablar con esa versión futura de ti, la que ya lo ha abrazado, la que ya lo ha mirado a los ojos sin palabras, la que ya ha sentido que el tiempo se detuvo por un instante. Háblale, escríbele, conéctate con ella y pregúntale: ¿cómo te sentiste cuando todo finalmente se dio? ¿Qué hiciste diferente para sostenerlo con calma y amor? ¿Qué sabes ahora que antes no entendías? Cuando conectas con esa versión de ti misma, estás alineándote con la línea de tiempo en la que ese encuentro ya ha ocurrido. Y en ese punto, la manifestación no es un futuro posible. Es un presente inevitable. Pero hay algo más. Porque cuando esa persona regrese, y sí, lo hará, no lo hará únicamente por atracción o impulso emocional. Lo hará porque sentirá que su alma lo empuja hacia ti. Y en ese momento, tú debes ser capaz de recibir sin perderte, de amar sin fusionarte, de abrir el corazón sin abandonar tu centro. Y para eso, necesitas activar el equilibrio vibracional del amor consciente. Una frecuencia que no solo atrae, sino que sostiene, que no solo enciende, sino que nutre, que no solo provoca un reencuentro, sino que da inicio a una relación vibracionalmente elevada. Y eso es lo que vamos a activar en el siguiente paso, porque lo que has construido hasta ahora te ha llevado a este punto exacto. Y lo que viene es la alquimia final que lo transforma todo.
Hasta este momento has caminado paso a paso por un proceso de manifestación profundamente consciente. Has sembrado tu energía en su subconsciente, has despertado emociones específicas, lo has rodeado con una red simbólica que lo conecta contigo sin que entienda cómo ni por qué. Has encarnado tu identidad magnética, aprendido a leer las señales del universo y ahora te estás preparando, no para esperar el reencuentro, sino para recibirlo desde un lugar de poder, de presencia, de madurez vibracional. Pero aquí surge una nueva capa, una que muchas personas no se atreven a mirar de frente. ¿Qué ocurre cuando finalmente esa persona regresa? ¿Estás verdaderamente lista para sostener ese momento sin romper tu centro? ¿Estás preparada para no dejarte arrastrar por la ansiedad, por la necesidad de controlar, por la vieja versión de ti que creía que necesitaba su atención para sentirse valiosa? Este es el punto en el que debes activar lo que llamamos el equilibrio vibracional del amor consciente. No el amor que se da desde el miedo a perder, ni el que se entrega esperando garantía. Es el amor que brota desde una comprensión profunda de quién eres y desde el compromiso de no sacrificar tu alineación interior por nada ni por nadie. Cuando esa persona se acerque, cuando los mensajes comiencen a llegar, cuando la conversación finalmente ocurra, tú necesitas estar vibrando no solo desde el deseo, sino desde la verdad, no desde la expectativa, sino desde la claridad. Porque si regresa y te encuentra en la misma energía de antes, con el mismo vacío, con la misma inseguridad, con la misma presión emocional, lo más probable es que vuelva a alejarse. No porque no te quiera, sino porque el vínculo volvería a estar basado en carencias, no en conexión real. Por eso, en esta fase final, el trabajo ya no es hacia afuera. El verdadero trabajo es interno, profundo, silencioso. Es un diálogo contigo misma, una conversación constante entre tu parte que desea y tu parte que sabe. Es un entrenamiento sutil pero decisivo. Cada pensamiento que tienes sobre esa persona, cada vez que lo recuerdas, cada vez que lo visualizas, te preguntas internamente, ¿estoy proyectando desde el amor o desde el miedo? ¿Estoy sosteniéndome en mi centro o esperando que él me afirme? Este nivel de conciencia requiere práctica diaria y también requiere que comiences a experimentar el amor no solo como algo que deseas recibir, sino como un estado vibracional que eliges habitar. Porque la persona que está verdaderamente preparada para vivir una conexión elevada no es la que más técnicas aplica, sino la que puede sostenerse firme cuando el otro llega con su energía desordenada. Es quien no necesita corregir al otro ni salvar la relación, sino quien puede quedarse en paz con su luz encendida, con su campo abierto, con su certeza intacta. Y cuando tú eres esa persona, cuando emites esa frecuencia limpia, fuerte, consciente, entonces lo inevitable ocurre. No solo regresa, sino que se queda. No por promesas, no por presión, no por apego, sino porque su alma siente que, por fin, puede descansar cerca de ti. Porque tu presencia no pide, no exige, no persigue. Tu presencia invita, calma, sostiene, transforma. Y aquí es donde toda tu práctica energética encuentra sentido. Pero aún queda una última expansión. Porque una vez que todo esto comienza a materializarse, cuando la atracción se convierte en reencuentro, cuando la conexión es tangible, es fundamental que aprendas a crear una relación cuántica sostenida. Una conexión donde ambos vibran en expansión, en conciencia, en verdad. Y eso requiere una nueva forma de amar, una que no conocías, una que no se basa en el tener, sino en el ser. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el arte de construir una unión vibracional que no se rompe. Una conexión energética que ya no necesita técnicas, porque simplemente se vuelve tu nueva realidad. Aquí es donde el camino deja de ser una preparación silenciosa para convertirse en una experiencia viva, en una construcción compartida que no solo nace de tu intención,
sino que evoluciona a través de la conexión real entre dos seres que ahora vibran desde un nuevo lugar. Porque una vez que él regresa, una vez que la energía comienza a materializarse y el contacto vuelve, no puedes repetir lo de antes. No puedes entrar en la misma dinámica emocional. La versión de ti que lo atrajo ya no puede ceder el espacio a la versión de ti que solía conformarse. Este es el momento en que necesitas comprender la diferencia entre una relación común y una relación cuántica sostenida. La primera se basa en lo que ocurre afuera: palabras, gestos, promesas, acciones. La segunda se construye desde lo invisible, desde la coherencia emocional, desde el lenguaje vibracional, desde la fidelidad interna a tu nueva identidad energética. Una relación cuántica sostenida no exige permanencia, la inspira. No se apoya en la validación constante, se alimenta de expansión mutua. No depende del miedo a perder, sino del deseo consciente de compartir el crecimiento. Por eso, para sostener una conexión de este nivel, tú necesitas seguir cultivando lo más importante que descubriste en todo este proceso: la relación contigo misma. Porque Él puede volver, puede buscarte, abrazarte, mirarte como nunca antes lo hizo. Pero si tú olvidas tu frecuencia, si vuelves a ajustar tu energía para adaptarte a la suya, si dejas de alimentarte vibracionalmente solo para sostener el vínculo, no tardarás en perder la claridad que tanto te costó construir. Y cuando tu luz se apaga, tu magnetismo se debilita. No porque Él deje de quererte, sino porque deja de sentir la fuerza interior que lo atrajo en primer lugar. Este es un recordatorio fundamental. Lo que mantendrá viva y poderosa esa conexión no es lo que Él haga o diga, sino la forma en que tú sigues eligiéndote a ti cada día. Tu expansión es el alimento del vínculo. Tu autenticidad es el centro del campo energético compartido. Cuando tú estás bien contigo, cuando tú estás en paz, en propósito, en verdad, esa energía impacta directamente en la relación. Y no se trata de ignorarlo ni de volverte distante. Se trata de amarlo desde una frecuencia que no nace de la necesidad, sino de la elección. Se trata de saber que puedes compartir tu todo, sin perderte en él. Se trata de estar tan enraizada en tu propia vibración que incluso si él se tambalea, tú puedes sostener tu espacio sin colapsar. Eso es amar desde la conciencia. Eso es vincularse desde el alma, no desde la herida. Y si él también ha hecho su trabajo, aunque sea sin saberlo, si tú has logrado impactarlo no solo con tu ausencia, sino con la transformación que proyectaste durante todo este tiempo, entonces comenzará a responder desde un nuevo nivel. Verás en él un deseo no solo de estar contigo, sino de crecer contigo. Un deseo de descubrirse a sí mismo desde tu presencia, no por dependencia, sino por inspiración. Pero incluso ahí, incluso cuando todo parece alinearse, tú deberás recordar: la relación cuántica es un espacio que se sostiene, no que se garantiza. Cada día será una elección vibracional. Cada encuentro será una oportunidad para reafirmar tu energía. No porque temas perderlo, sino porque ahora sabes que tu verdadera relación es contigo. Y cuando esto se integra de forma profunda, ya no estás en un juego de atracción. Estás viviendo una realidad magnética, una conexión consciente, una unión que no se alimenta de carencia, sino de expansión mutua. Y todavía hay un nivel más, porque ahora que sabes atraerlo, sostener la energía y vivir desde tu centro, te mostraré cómo crear una visión conjunta que expanda esa conexión más allá de lo romántico y la convierta en una misión compartida. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es la alquimia final. Cómo transformar una atracción en un camino y un vínculo en propósito. Y cuando por fin comprendes que la relación no es un destino, sino una frecuencia que eliges sostener, se abre ante ti un nuevo horizonte que va más allá del deseo, más allá de la emoción, incluso más allá del amor romántico. Se trata de transformar esa conexión, esa energía que ha nacido entre tú y esa persona, en una misión compartida,
en un propósito vibracional que impacte no solo sus vidas, sino su entorno, su evolución, su camino interior. Esto es lo que ocurre cuando dos personas despiertas energéticamente se encuentran. Ya no se vinculan para llenar vacíos, se vinculan para expandir luz. Ya no se preguntan qué pueden recibir del otro, sino qué pueden construir juntos desde ese campo emocional tan vivo, tan auténtico, tan poderoso. Y lo más importante es que no hay que forzar esa expansión. Si tú has sostenido tu vibración con integridad, si él ha regresado desde su impulso interno más verdadero, y si ambos han dejado atrás las dinámicas inconscientes del pasado, entonces esa expansión sucede sola. Ahora bien, para entrar conscientemente en ese nuevo nivel, necesitas comenzar a visualizar una visión conjunta más grande que el vínculo romántico. ¿Qué tipo de energía pueden ustedes proyectar juntos al mundo? ¿Cómo se complementan emocional, espiritual y energéticamente? ¿Cuál es el efecto que tiene su conexión cuando están alineados? ¿Qué despiertan el uno en el otro que, más allá del deseo, los lleva a ser mejores, a servir más, a evolucionar? No se trata de crear una empresa juntos o de tener metas idénticas. Se trata de entender que toda unión poderosa tiene una función energética colectiva. Puede ser faros para otros. Puede ser compartir un amor que inspire a quienes los rodean. Puede ser abrir un canal de sanación en su entorno solo con su presencia conjunta. Lo que sea, el propósito está ahí. Lo que tienen que hacer es verlo, nombrarlo, habitarlo. Y para que eso ocurra, uno de los pasos más importantes es hablar desde la verdad. No desde la emoción explosiva del reencuentro, sino desde la calma de quien ya ha comprendido que esta conexión no es cualquier cosa. Que esta energía que los une no es casual. Que esta historia con todo lo que fue y todo lo que promete ser, tiene sentido más allá del deseo. Este tipo de conversaciones no son fáciles, pero son esenciales, porque tú no estás aquí para volver a empezar de cero. Estás aquí para construir desde otro lugar. Y eso requiere una comunicación vibracional limpia, consciente, honesta. No necesitas hablar de todo el proceso energético que hiciste. No necesitas explicarle los símbolos ni las visualizaciones. Pero sí necesitas mirar a esa persona con una presencia tan clara, tan profunda, tan anclada, que sienta que está frente a alguien que ya no puede jugar pequeño. Y aquí aparece el último regalo del proceso. Cuando tú vibras desde propósito, el campo cuántico lo sabe, y lo protege, y lo potencia. Porque todo lo que nace desde una intención elevada, desde el amor real, desde la expansión interior, es sostenido por el universo de forma natural. Así que ahora tu tarea ya no es atraer, no es esperar, no es proteger lo que llegó. Ahora tu tarea es elevar lo que construyes, llevar tu energía y la de él a un nivel que no necesita palabras para sentirse, porque el mundo alrededor de ustedes lo empezará a reflejar. Relaciones más sanas, abundancia inesperada, claridad emocional, señales constantes de que esa conexión está al servicio de algo más grande. Y cuando llegas a ese punto, comprendes que todo valió la pena. Cada práctica, cada noche de silencio, cada símbolo sembrado. Porque no solo lograste que alguien pensara en ti, no solo lograste que te extrañara, que te buscara, que no pudiera dejar de sentirte. Lograste convertirte en la persona que era capaz de sostener ese amor. Y desde ahí, cambiar el mundo. Pero incluso aquí, aún hay algo más que puedes aprender. Porque ahora que estás en esta vibración tan poderosa, también puedes comenzar a enseñar esto a otros, a compartir desde tu experiencia, a convertir tu camino de atracción consciente en un puente para quienes todavía no recuerdan su poder. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora te convertirá no solo en una mujer que magnetiza, sino en una mujer que inspira. Narpadavde. Cuando llegas a este punto de evolución, no solo estás aprendiendo a manejar tus emociones,
sino que estás comprendiendo la dinámica universal que influye en todo lo que ocurre a tu alrededor. En este lugar de profunda conexión contigo mismo, empiezas a ver cómo lo que sucede fuera de ti es simplemente un reflejo de lo que ocurre dentro. Las situaciones, las personas, los eventos, todos parecen estar alineados con tu vibración interna. Esto es lo que muchos llamarán magia, pero en realidad es solo la ley de la atracción en su forma más pura. La ley de la atracción no es un concepto abstracto, ni algo que solo ocurre esporádicamente. Es una ley universal que funciona todo el tiempo, incluso cuando no eres consciente de ella. A medida que avanzas en tu práctica y elevas tu frecuencia, todo comienza a encajar. Las piezas del rompecabezas se alinean y comienzas a sentir que el universo ya no está fuera de tu alcance, sino que está a tu servicio. Aquí es cuando las oportunidades parecen encontrarte, las coincidencias se vuelven más frecuentes, y te das cuenta de que el control que pensabas que tenías sobre las circunstancias en realidad nunca fue necesario. Solo necesitabas entender el flujo energético y cómo conectar con él. Y es ahí donde todo comienza a cambiar. Este estado vibracional que has alcanzado no solo es el resultado de técnicas o ejercicios, sino de tu decisión consciente de elevarte, de transformar tu interior para poder atraer lo que realmente deseas. Aquí es cuando empiezas a darte cuenta de que la verdadera abundancia, la verdadera conexión, no viene de aferrarse al resultado, sino de permitir que la energía fluya libremente. Porque el querer aferrarse a algo o a alguien, de alguna forma, limita esa misma energía. Es importante entender que la verdadera clave está en la vibración. No se trata de pensar en positivo todo el tiempo ni de decir mantras sin sentirlo profundamente. Se trata de sentir la energía de lo que deseas como si ya estuviera en tu vida, de sentir que ya eres lo que buscas. Y lo más importante, de confiar en que esa vibración es suficiente para atraerlo, sin necesidad de buscarlo activamente o perseguirlo. Una vez que logras esta alineación interna, lo que sigue es la ley de la atracción trabajando para ti de forma automática. Las oportunidades comienzan a llegar, las relaciones se transforman y las personas a tu alrededor comienzan a notar un cambio en ti, algo palpable, algo que no se puede negar. Y es aquí cuando tu entorno comienza a reflejar esa vibración. Las personas que antes no estaban tan presentes en tu vida, ahora sienten una atracción hacia ti, un magnetismo inexplicable. En el caso específico de una relación, si has logrado establecer esa conexión profunda contigo mismo, la otra persona no puede evitar sentir esa energía que emanas. Es como si todo lo que estás enviando al universo te estuviera regresando en forma de amor, atención y deseo. Ahora, en lugar de preguntarte cómo hacer que alguien te quiera, te encuentras observando cómo tus relaciones se vuelven más fluidas, más auténticas y más fáciles de manejar. Porque no es sobre manipular las circunstancias, sino sobre ser el ejemplo vivo de lo que deseas atraer. Y al hacerlo, inevitablemente, las personas se sienten atraídas a ti, no solo por lo que eres, sino por la vibración que emanas, por la certeza con la que te mueves por el mundo. Esto es lo que muchos de los grandes maestros espirituales y de la ley de la atracción enseñan. La verdadera magia ocurre cuando dejas de perseguir el resultado y comienzas a ser una expresión constante de tu verdadera esencia. Es entonces cuando el universo no tiene más opción que responder a esa frecuencia de manera inmediata. Pero, como todo proceso de crecimiento personal y energético, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una práctica constante de elevar tu energía, de trabajar en tu interior y de mantener la coherencia en tu vibración. Solo cuando te conviertes en una versión vibracionalmente estable de ti mismo, es cuando las manifestaciones comienzan a ser constantes. Esto es lo que los grandes maestros como Dr. Joe Dispenza han estado enseñando durante años. Es un proceso que requiere paciencia, pero los resultados son inevitables. La lección más poderosa de todo esto es que, al final del día,
lo que estás haciendo es transformarte a ti mismo. Porque cuando transformas tu interior, el exterior también cambia. Y eso se refleja no solo en tus relaciones, sino en todos los aspectos de tu vida. Tu salud, tu carrera, tu abundancia, tu paz interior. Lo que antes era un desafío, ahora se convierte en algo natural y fluido. El universo, que antes parecía incierto, ahora se convierte en una extensión de ti mismo, en la que las posibilidades son infinitas. Así que la pregunta es, ¿estás listo para continuar elevando tu vibración y atraer todo lo que deseas? Porque lo que está por venir es aún más poderoso, más expansivo y más transformador de lo que imaginas. Lo que has experimentado hasta ahora es solo el comienzo. Pero en este camino hacia la maestría energética, debes estar preparado para afrontar más desafíos, ya que cada nueva etapa traerá consigo nuevas lecciones y oportunidades para crecer. Pero la buena noticia es que, ahora que entiendes el proceso, sabes que la verdadera transformación no viene de la lucha, sino de la fluidez, de la entrega y de la confianza plena en ti mismo y en el poder del universo. Y eso, querido amigo, es solo el principio de algo mucho más grande. Half. Narpadavde. Geudit. Sigue expandiendo el guión con nueva información. Sigue dejando el guión abierto para seguir expandeidno. Haz más perfaos, no tantas frases. ChatGPT Adit. A medida que profundizas en esta práctica, te das cuenta de que el trabajo energético, emocional y mental no es un evento puntual. Es una forma de vivir. La ley de atracción, cuando la integras desde la comprensión profunda que propone Joe Dispenza, deja de ser una herramienta para conseguir cosas y se convierte en una filosofía de existencia, una manera de caminar por el mundo con conciencia, con intención, con presencia. Ya no estás aplicando la ley como una técnica, la estás respirando. Ya no repites afirmaciones como una fórmula mágica, ahora las encarnas. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras que muchas personas intentan manifestar desde la impaciencia, desde el deseo desesperado de obtener resultados externos, tú ya has traspasado esa etapa. Tú sabes que cuando realmente estás alineado con lo que deseas, el resultado deja de ser una meta ansiosa y se convierte en una consecuencia natural. Cuando la emoción que estás buscando ya vive en ti, el universo simplemente responde con una precisión casi matemática, y no necesitas hacer grandes esfuerzos para mantener esa vibración. Lo que necesitas es estar presente, consciente de tu estado interno. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, se vuelve una oportunidad para reforzar tu campo o para desviarte de él. No desde la culpa o la autoexigencia, sino desde la responsabilidad creativa. Porque tú ya no eres una víctima de lo que ocurre. Eres la causa vibracional de lo que se manifiesta. Aquí es donde el verdadero poder se vuelve sutil. Ya no se trata de grandes declaraciones. No se trata de estar siempre en euforia, ni de forzar pensamientos positivos cuando no los sientes. Se trata de coherencia interna, de que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén alineados, porque esa alineación es lo que genera campo magnético, y es ese campo magnético lo que transforma realidades. Lo que muchas personas no entienden de la ley de atracción es que no se manifiesta lo que dices querer, se manifiesta lo que eres. Lo que sostienes cuando nadie te ve, lo que emites incluso cuando estás en silencio. Tu campo energético está hablando todo el tiempo y el universo solo responde a eso. Por eso, una vez que has logrado atraer a esa persona, que has creado la conexión, el reencuentro, el vínculo, tu trabajo real comienza. Sostener la vibración sin perderte en la emoción. No se trata de desconectarte del otro, sino de mantenerte conectado contigo. Porque el verdadero vínculo cuántico no es dependencia, es resonancia. Dos personas que se sostienen a sí mismas y que, por estar completas, eligen unirse, no para llenarse, sino para amplificarse. Y cuando esa elección es diaria, consciente, libre de necesidad,
Entonces el vínculo se vuelve indestructible, porque ya no es frágil, ya no está atado al miedo ni al control. Se mueve con el tiempo, se adapta, evoluciona. Pero permanece, porque está anclado no en el pasado ni en la proyección del futuro, sino en la presencia vibracional compartida. Este es el punto más elevado de una relación manifestada conscientemente. No es la perfección, no es la ausencia de conflicto. Es la conciencia continua de que están eligiéndose desde un lugar interno sólido. Y si un día las circunstancias cambian, tú no pierdes tu centro, porque ya sabes que el amor que has construido dentro de ti es la fuente, que tú eres el canal, que tú eres el origen de todo lo que atraes. Este entendimiento te libera de la necesidad de controlar los resultados, te libera del miedo a perder, te libera de la ilusión de que el otro te define, porque ahora entiendes que lo que realmente te define es tu estado vibracional, tu relación contigo mismo, tu conexión con el campo cuántico. Y eso, si lo sigues alimentando, te dará siempre lo que necesitas. A veces será la persona que deseabas, a veces será algo aún mejor, pero siempre será lo que esté en mayor resonancia con tu verdad. Y ese, sin lugar a dudas, es el lugar más poderoso desde el cual vivir. Pero aún hay más por explorar, porque ahora que estás en este nivel de conciencia, puedes comenzar a acceder a una nueva dimensión del trabajo energético, la proyección futura cuántica. Una forma avanzada de co-creación donde no solo reaccionas al presente, sino que das forma activa al futuro desde el ahora. Quédate conmigo. Porque lo que viene ahora no es solo evolución, es el inicio de tu capacidad real para diseñar la vida que mereces, a nivel cuántico y emocional. La proyección futura cuántica es una de las herramientas más avanzadas en el trabajo vibracional y es, al mismo tiempo, una de las más transformadoras. Hasta ahora, gran parte del proceso se ha enfocado en atraer lo que ya existe en potencial dentro del campo. Pensamientos, emociones, personas, reencuentros. Has aprendido a magnetizar desde el presente, a sintonizarte con una frecuencia específica y a permitir que la realidad responda. Pero cuando comienzas a integrar la proyección futura, ya no estás solo esperando respuestas del campo. Estás diseñando el mapa de tu propia línea de tiempo. Esto no es fantasía ni un simple juego de visualización. Es una práctica consciente de construcción energética. Significa que, desde el presente, eliges quién vas a ser en un mes, en 6 meses, en un año. Y no solo lo imaginas, lo sientes, lo encarnas, lo activas como si ya estuvieras allí. Lo que hace este tipo de práctica tan poderosa es que no busca predecir el futuro, sino colapsar las infinitas posibilidades que el campo ofrece en una sola dirección, la que tú has elegido conscientemente vivir. Cuando proyectas tu futuro cuántico desde una vibración alineada, estás enviando una señal clara al universo. Esta es mi línea de tiempo. Este es el nivel de amor que estoy lista para sostener. Esta es la expansión que he decidido experimentar. Y lo más impresionante es que el universo, al recibir esa señal estable, comienza a reorganizar eventos, sincronías, encuentros, aprendizajes y oportunidades para ayudarte a llegar allí. Ya no reaccionas al futuro, lo convocas. Esta proyección no se hace con ansiedad ni con urgencia. No se trata de imaginar desde la falta, sino de visualizar desde la certeza. Por eso, al practicarla, necesitas entrar en un estado emocional elevado. No basta con imaginarte viviendo en una relación plena, sintiéndote amada, reconocida, segura. Necesitas sentir ahora todo lo que sentirías entonces, con tal intensidad que tu cuerpo y tu mente se convenzan de que ya estás allí. Porque cuando eso ocurre, el campo responde como si ya fuera real, y comienza a alinear todo para que se vuelva tangible. Haz de esta práctica un ritual. Cada mañana o cada noche, siéntate en silencio, respira profundo, conecta con el centro de tu pecho y viaja mentalmente hacia esa versión futura de ti. Obsérvala, cómo camina,
¿Cómo habla? ¿Cómo ama? ¿Qué decisiones toma? ¿A qué ya no le teme? ¿Qué tipo de relación sostiene? ¿Con quién está? ¿Cómo se siente en su cuerpo? Y luego haz algo poderoso. Funde tu energía con ella. Haz que no sea una imagen lejana, sino tu realidad vibracional actual. Y entonces, sin darte cuenta, comenzarás a tomar decisiones hoy que te llevarán exactamente hacia esa versión de ti. Aquí es donde la manifestación deja de ser una técnica aislada y se convierte en un estilo de vida. Porque ya no haces visualizaciones para lograr un objetivo puntual, sino que empiezas a vivir cada día como un ensayo real de esa vida que estás eligiendo. Tu día a día se vuelve tu campo de práctica energética. Cada conversación, cada elección, cada pensamiento se alinea con la versión más alta de ti, y entonces el tiempo deja de ser una barrera. Porque tú ya estás allí, vibracionalmente. Solo estás esperando que la realidad física se ponga al día con tu energía. Y aquí surge una claridad que lo cambia todo. El tiempo ya no te domina, tú lo estás dirigiendo. Porque al proyectarte emocionalmente hacia adelante y mantenerte fiel a esa proyección, el pasado pierde fuerza. Las memorias limitantes ya no tienen el mismo peso, y el miedo a repetir viejos patrones se disuelve. Porque ya no estás repitiendo, estás creando. Y ese es el poder que siempre has tenido. La capacidad no solo de atraer lo que deseas, sino de convertirte en la versión de ti capaz de sostenerlo sin perderse. Pero incluso en este nivel, el camino no termina, porque ahora que puedes visualizar tu línea de tiempo, puedes comenzar a influenciar también la energía de quienes te rodean. Puedes comenzar a ampliar tu campo vibracional para impactar relaciones, espacios, colectivos enteros. Quédate conmigo. Porque lo que viene ahora no es solo la manifestación personal, es la expansión colectiva a través de tu nueva vibración. Y así, después de haber recorrido este viaje energético, emocional y vibracional, llegamos al punto más poderoso de todos. El entendimiento de que nunca se trató solo de atraer a alguien, ni de provocar un reencuentro, ni de activar un deseo específico. Este camino, desde el principio, fue una puerta de entrada a algo mucho más profundo, tu propia transformación. Porque lo que realmente se ha despertado en ti no es solo el poder de conectar con otra persona, sino la capacidad de crear tu realidad desde adentro hacia afuera. Y ahora lo sabes. La ley de atracción no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Y tú has aprendido a ser energía pura, amor consciente, vibración coherente. Has recordado tu valor, has elegido tu expansión y has comprendido que todo lo que deseas ya vive dentro de ti. Atraer, manifestar, sostener, evolucionar. Todo eso ahora forma parte de tu lenguaje interno. Ya no eres quien espera ser elegida. Eres quien elige, quien vibra, quien transforma el campo con solo estar presente. Y desde ese lugar, desde esa certeza interior, sabes que no importa si esa persona vuelve o no. Porque tú ya has vuelto a ti, ya te has reencontrado, ya te has convertido en la fuente de la conexión que buscabas afuera. Si regresa, será porque tu vibración lo guía de vuelta. Y si no lo hace, será porque algo aún más alineado te está esperando. En ambos casos, ganas. Porque ya no vibras desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y esa es la vibración más magnética de todas. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón a este proceso. Y por sostener tu intención con coraje, paciencia y amor. Este no es el final, es apenas el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida creada desde tu conciencia, desde tu poder, desde tu verdad. Y recuerda siempre, el universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que te atreves a hacer. Nos vemos en el próximo viaje. Porque tu expansión apenas comienza.